Durante el desarrollo del curso de Estado y Gestión Territorial, hemos tenido la oportunidad de adquirir todos estos conceptos y fundamentos que nos llevan a entender en la práctica cómo se aplican todos estos conceptos en lo que tiene que ver con el Estado, la gestión territorial, el desarrollo social y la implementación de políticas públicas, entre otros temas más. Es importante hablar de Estado y la relación con la gestión territorial en la medida en que la una se articula con la otra. Si bien cuando hablamos del Estado hablamos de una organización política, jerárquica, social, pues es muy importante tener en cuenta que el territorio es finalmente en donde todas estas acciones se pueden materializar. No es posible hablar de Estado sin tener donde implementar todas estas acciones que desde el territorio se ejecutan o se materializan. Entonces, indiscutiblemente encontramos una relación entre estos dos que conlleva a que desde el orden organizacional tomen aplicabilidad en el Estado todas las acciones que se desarrollan o se encaminan en torno al beneficio de toda la población y de todas las situaciones que confluyen en los territorios. Hace un momento, es necesaria esta relación entre Estado y territorio en la medida en que se puedan adelantar las acciones necesarias para poder generar unas intervenciones en el momento que se llegue a requerir. Entonces, por ejemplo, en el territorio cuando se presentan los problemas públicos, pues es necesario hacer una articulación que conlleve a un buen ejercicio y una buena intervención para poderle dar solución o por lo menos plantear alternativas que busquen encontrar una salida a las situaciones que se presentan. Como hemos venido hablando, reflexionando en torno a un caso real. En este caso, en el municipio de Cajamarca, un problema público que traigo a colación tiene que ver con el uso del espacio público. El uso del espacio público es totalmente interrumpido, ya que es muy común que en toda la zona urbana encontremos vendedores ambulantes, pero esta situación se hace aún más crítica cuando encontramos que estos vendedores ambulantes se ubican sobre la vía nacional, el corredor vial cruce de la cordillera central, situación que se vuelve un problema público en la medida en que genera obstaculización al flujo vehicular, en que representa riesgos de accidentalidad para tanto los vendedores como demás usuarios del corredor vial, además de que se pueden llegar a generar congestiones y en esa medida pues afectación a los usuarios de la vía en sus tiempos de recorrido. Entonces, esta serie de situaciones conllevan a que diferentes actores tengan que participar o involucrarse en la solución que se deba plantear. Porque si bien es un problema de público, porque estamos hablando del espacio público, también tenemos inmersa una comunidad, un grupo de vendedores ambulantes que durante muchos años han desarrollado esta actividad económica allí, y tenemos también desde el ente gubernamental pues la falencia de la disposición de recursos económicos para poder generar en el momento en el que se llega a requerir reubicaciones o indemnizaciones. Entonces, sin duda, cuando se presenta un problema público, hay que llegar a una convergencia de todos los actores que influyen en estas situaciones problema para tratar de encontrar una solución que puede ser a través de una política pública que regule el uso del espacio público, pero que en esa misma medida tenga los recursos para poder generar otras alternativas de subsistencia a estos vendedores ambulantes que se encuentran en el área pues, de influencia directa de una vía nacional. Entonces, en este aspecto es muy importante poder adelantar acciones de consenso, poder desde el alto comisionado, desde los gobernantes, desde los nuevos vendedores, desde, en este caso la sociedad civil, desde otras entes territoriales como en este caso sería el INVIAS, la DITRA, poder generar nuevas acciones, poder hacer un diagnóstico real, poder revisar hasta dónde se tiene el alcance y la incidencia de poder reubicar este grupo de vendedores de la vía nacional, poder generar nuevas alternativas y evitar que ellos reincidan nuevamente en esta actividad económica que de alguna manera genera mucho riesgo.
Analizar el territorio nos lleva a poder identificar pues muchas de las situaciones que allí se presentan y muchos de los retos que tiene el Estado, el ente gubernamental para poder hacer frente a las diferentes situaciones que aquí ocurren. Y tiene una incidencia muy importante, por ejemplo, en los territorios desde la gobernabilidad. El garantizar o el hacer un control a la prestación de servicios públicos en un territorio. En el municipio de Cajamarca, que es el territorio a partir del cual estoy reflexionando, encontramos que tenemos por su ubicación afortunadamente una gran cobertura o un buen aforo a la hora de garantizar el tipo de servicios públicos que aquí los ciudadanos requerimos. Es muy importante para un territorio, para un gobernante, poder ser garante de que las comunidades tengan acceso a los servicios públicos, porque en esta medida pues están garantizando calidad de vida, porque los servicios públicos se vuelven o se convierten en una necesidad básica fundamental en la medida en que tiene que ver con el uso del recurso hídrico que hace parte de nuestra cotidianidad, el acceso a la energía que de alguna manera garantiza la educación, que permite que se desarrollen los diferentes procesos agroindustriales en un municipio agrícola como lo es Cajamarca, el acceso a una buena comunicación. Hoy por hoy todo tiene que ver o va ligado con el internet, con la posibilidad de que las personas están interactuando todo el tiempo, no solamente en una comunicación personal, sino académica, laboral. Entonces el que se pueda tener acceso en este territorio a todos estos servicios públicos de alguna manera es una garantía que tenemos los ciudadanos que aquí nos encontramos y de alguna manera el ente gubernamental y los entes que tengan que hacer control para el cumplimiento de ellos pues deben de estar siempre muy atentos y dispuestos a que sus comunidades tengan una buena prestación de servicios públicos. Hoy por hoy podemos evidenciar que hablar de cambio climático es un tema que está ocupando el primer lugar en todas las agendas, creo yo, de los gobernantes del país, y es que no en vano se hacen eventos como la COP16 que se acaba de hacer en Colombia, donde es tan grave el impacto y la magnitud de la afectación que está teniendo la Tierra que está llevando a todos los gobernantes a sentarse, a planear, a decir cómo podemos mitigar estos efectos que nos están acabando con el planeta. De manera pues enfocado desde las territorialidades. En los municipios se puede evidenciar que cada vez más los ríos están más secos, que aumenta la tala indiscriminada de árboles, que desde las implementaciones de agricultura tradicional pues también se afecta muchísimo el campo. Entonces sí es necesario que se puedan implementar como altos comisionados, como gobernantes, acciones urgentes que sean desde casa, desde las instituciones educativas, desde las empresas públicas, que se puedan implementar acciones que conlleven a acciones de cambio para poder contribuir al medio ambiente. En ese orden de ideas, entonces, es necesario implementar unas políticas públicas, implementar nuevas maneras de cultivar la agricultura, poder implementar nuevas leyes o que la legislación sea un poco más ruda a la hora de hacer la delimitación de los usos del suelo. Todas estas acciones que se pueden implementar desde los territorios pues pueden ir haciendo eco y pueden ir en gran medida generando impactos a nivel nacional. El ente territorial como articulador
organizador precisamente de todo lo que tiene que ver con el territorio, tiene un rol súper importante a la hora de poder generar iniciativas, implementar políticas públicas que de alguna manera conlleven a la solución de diferentes problemáticas que se puedan presentar en los territorios. Es muy importante la participación de todos los actores, definir el rol de todas las personas que inciden en una formulación de una política pública, poder estipular desde el inicio cuáles van a ser esas líneas a impactar, el seguimiento que se va a hacer, la evaluación. Probablemente puede ocurrir que algunas de las políticas públicas o las iniciativas que se desarrollen a veces no sean la solución a muchas de las problemáticas que se adelantan en los territorios. Sin embargo, sí es muy importante desde el ente territorial poder hacer una organización del territorio que nos pueda marcar una ruta de navegación y en esa medida poder identificar, planear, diseñar todas las acciones que se puedan llegar a implementar para que la incidencia desde el ente gubernamental en las comunidades pues obtenga los resultados que se esperan, haya una participación activa de las comunidades y en esa medida pues el ejercicio de articulación sea mucho más efectivo. El municipio de Cajamarca, por ejemplo, tiene desde el ente gubernamental un reto súper importante que es poder llevar a cabo la actualización de su esquema de ordenamiento territorial. Si no tenemos un esquema de ordenamiento territorial actualizado que nos muestre cuáles son las diferentes líneas de acción que tenemos, cuáles son los diferentes grupos poblacionales, pues en esa medida no vamos a lograr tener un municipio organizado. Entonces, el rol que cumple un ente territorial en el territorio pues es súper importante a la hora de poder articular, poder consensar y poder implementar las soluciones a las diferentes problemáticas o situaciones que ocurren en un territorio. Después de hablar del rol de las entidades territoriales, también es muy importante poder hablar de esas responsabilidades de las autoridades públicas y las entidades territoriales. Si bien cada una tiene un rol específico, es importante tener en cuenta que la una va de la mano de la otra y que en sintonía cada una de las actuaciones que se hacen pues van a conllevar a obtener los resultados que esperamos, porque pues cuando hablamos de autoridades públicas pues entonces hablamos de que tiene que ver más con el crear las leyes, con el legislar, con el garantizar el cumplimiento de la ley. Desde las autoridades públicas también es un reto promover el bienestar general, defender la soberanía pues nacional y todo lo que tiene que ver con el orden público, también pues todo el tema de la gestión de recursos del Estado para pues la implementación, la protección de los derechos humanos. Estas actividades que son más propias de las autoridades públicas se complementan con ya la gestión que se deben hacer desde los entes territoriales, y es que el ente territorial tiene más la función de administrar desde lo local, de planificar y plantear ese desarrollo regional, tiene más que ver con la gestión de esos recursos pues desde el territorio hacia el Estado. Adelantar acciones que conlleven, por ejemplo, con la protección del medio ambiente, la gestión del orden público local, lo que tiene que ver con fomentar la participación ciudadana, la atención a los grupos poblacionales, el garantizar la prestación de los servicios públicos. Entonces, sin duda alguna, si bien cada una tiene unas responsabilidades dentro de lo que es el diseño para lo que están pensadas, convergen a la hora de implementar y de generar soluciones a los territorios, garantizando por supuesto siempre la calidad de vida de las comunidades y una buena organización territorial desde el ente o aspecto político, cultural, económico, social, que en esa medida pues pueda generar unos beneficios desde la gobernabilidad hacia las comunidades, que finalmente somos quienes integramos pues estos territorios locales.